El ánima sola no es un demonio. Para las personas que luego hacen comentarios diciendo que el que lo concede es el demonio. Yo espero que con este testimonio les quede claro que el ánima sola no tiene nada que ver con el demonio. Hay gente que invoca con oraciones del ánima sola y lo que hace es abrir portales a los demonios. Les comparto este testimonio que me enviaron. Hola, quisiera compartir mi historia con ustedes. Primero que nada, gracias por el espacio y su tiempo para leerme. Quisiera comenzar con decir que tengo 33 años y desde muy pequeña siempre mi familia ha sido católica. Y entre las costumbres o creencias tenemos lo que es a las ánimas del purgatorio y al ánima sola. Recuerdo que cada noviembre en casa siempre se han puesto altares para los difuntos y recuerdo con mucho cariño las leyendas que mi abuelita nos contaba de pequeños. Con el tiempo y fuimos creciendo, a veces íbamos a misa, a veces no, pero siempre escuchaba decir a mi abuelita que ella le pedía mucho a las ánimas y al ánima sola, ya que son muy milagrosas. Y así pasó parte de mi vida, hasta que en un momento llegué a ser parte de un grupo de jóvenes de la iglesia. En aquel tiempo, y comencé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Cuando comencé la carrera de ingeniería, yo tenía un novio de la iglesia, al cual terminé. El grupo de la iglesia se desintegró y comencé a alejarme de todo, de las oraciones, de la misa, etc. En la carrera conocí al que es padre de mi hijo. Cabe mencionar que para cuando yo lo conocí, ya presentaba yo muchos sueños en donde una mujer me ahorcaba. Muchas veces esos sueños eran tan reales que despertaba de golpe. Y así muchas veces ese mismo sueño. Pero cada vez esa mujer se presentaba dentro y fuera de la habitación donde yo vivía. Hice caso omiso a esto. Posteriormente, comencé a tener un acercamiento con el padre de mi hijo. Fue una relación muy tormentosa. Nada formal. Entonces una noche me llamó, pero él se encontraba un poco alcoholizado y le volví a platicar lo de mis sueños. Y él me dijo que me presentaría a un brujo para ayudarme. A los pocos días, efectivamente, él me presentó a un brujo. Empezamos a tener un acercamiento, ya que en aquellos tiempos yo tenía muchos problemas con mi madre, ya que ella me decía que el que fue mi pareja no me convenía, porque me hacía sufrir, me trataba mal, etc. Pero el brujo me convenció y yo me dejé convencer que estaba enamorada del padre de mi hijo. Me fui a vivir con él, pero para esto pasaron muchas cosas, ya que el brujo tiene muchas mujeres. Y según él, desde que mi expareja le dio una foto mía, él vio que yo sería también su mujer. Y así pasó el tiempo. Estuve con el brujo, ya que él decía que el padre Satanás, así le llamaban en la religión, decía que yo era la elegida para acompañarlo en sus rituales, ya que según él, yo tenía poderes de bruja. Me embaracé al poco tiempo de haberme ido a vivir con el padre de mi hijo, y el brujo siempre me convencía que así estaríamos juntos, el papá de mi hijo y yo, pero también tenía que estar con él, porque eran designios del padre Satanás.
En ese tiempo muchas veces quise salvar mi relación con el padre de mi hijo, y el brujo siempre me decía que el padre Satanás me iba a ayudar, pero yo tenía que seguir sosteniendo relaciones sexuales con el brujo. Teníamos que llevar una relación y lo tenía que apoyar con las oraciones. Entonces, para este tiempo, ya mi expareja y yo hacíamos oraciones, siempre a las 3 de la mañana. Pero para esto, ya mi relación con el padre de mi hijo era insostenible. Pero ya estaba embarazada. Él me maltrataba mucho. Desde que me fui a vivir con él, su actitud cambió muchísimo, ya que siempre se dejaba guiar por el brujo en la forma de tratarme y en general de hacer sentir a las mujeres que debían estar dominadas por el hombre. Así ocurrieron muchos maltratos y yo seguía mi relación con él y con el brujo. Cabe recalcar que este sujeto tenía 4 relaciones más, con las que también nos veíamos para hacer los trabajos de satanismo y con quienes tuvo 2 hijos más. Cuando me embaracé fue muy extraño, ya que mi embarazo dio positivo cuando yo tenía 4 meses de embarazo y al 5.º mes yo entregué a mi hijo a Satanás, estando en el vientre. Y así llegó el día del nacimiento de mi hijo. Aún mi familia se intentaba mantener a mi lado. Pero a los pocos meses que nació mi hijo, cometí el error de romper definitivamente relaciones con mi familia. Y así pasaron 6 años de mi vida en un completo infierno. Explotación laboral, personal y todo. En todo ese lapso nunca me olvidé de las ánimas. Las recordaba, pero no les oraba porque yo pensaba que estaba mal, ya que yo era seguidora de Satanás. Muchos años de desvelo, levantarnos exactamente a las 3 de la mañana para orar. Me separé del padre de mi hijo y me fui a vivir con el brujo. Fue mucho sufrimiento. En ese lapso murió el hermano de una supuesta hija que vivía también en la casa donde yo vivía, y vivía la esposa o la que tenía en ese momento como esposa. Cuando murió el hermano de esa muchacha fue en un mes de diciembre. Al siguiente año, en noviembre, hicimos altar de difuntos dentro de la casa, donde hacíamos las oraciones a Satanás. En el año 2019, por órdenes del brujo, me fui a Hong Kong a cuidar a unas niñas. Fue la experiencia más aterradora y bonita que me hizo regresar a la vida. Y aquí aparecen otros personajes, que son la hija y su primera esposa. Cuando yo llegué a Hong Kong, mi relación se hizo muy estrecha con ellas y con el brujo. Yo hablaba para que me comunicara con mi hijo, ya que lo dejé de 4 años. Fue una decisión horrible que pasé, una experiencia que no le deseo a nadie, a ninguna mujer. Cuando yo estreché relaciones con la primera esposa del brujo, ella siempre me aconsejaba que yo regresara con mi familia, que yo era una persona preparada, ya que tengo mis estudios, mi ingeniería y técnico superior terminados. Me decía, siempre tu mamá te ha de extrañar, tus hermanos, vuelve. Siempre que tenía oportunidad me lo decía. Y bueno, algo que no he mencionado es que cuando ingresé al satanismo me dieron una medalla, de esas que las personas que estábamos con él era como el emblema que nos representaba. Siempre vestimos normal, nada de misas negras
o rituales que incluyeran sacrificio de personas o animales. Nos regíamos por las oraciones a las 3 de la mañana y la quema de cirios negros. Bueno, la hija de este señor, la que vivía en Hong Kong, es católica. Y la primera vez que la conocí y llegué a su casa, vi que tenía su altar con sus difuntos y me dio mucha nostalgia. Recordé nuevamente a las ánimas cuando yo rezaba y recordaba a mi abuelita que siempre ella tenía su altar con todos los difuntos y al ánima sola. Entonces pasó la situación que yo ya lejos me empezaba a inquietar. Y la primera esposa del brujo siempre me decía: regresa con tu familia, por favor. Ese señor es malo, es el padre de mis hijos, pero no tienes por qué estar así en esta situación. Y así estuvo. Cuando en una ocasión no mandé dinero en la fecha que siempre mandaba mi salario, me amenazó en que no volvería a ver a mi hijo. Ahí fue el despertar de todo, absolutamente todo lo que pasé. Es como cuando dicen que uno ve pasar toda su vida, pero en esta ocasión vi pasar todo lo que pasó con el brujo, lo malo y lo que según era bueno, y que me daba y que hasta en algún momento creí estar enamorada de él. Desafortunadamente yo me quedé en Hong Kong porque llegó el COVID y creo que el estar allá me despertó de todo lo que estaba ocurriendo. En el 2021, si no mal recuerdo, pude salir de Hong Kong más o menos en el mes de octubre, gracias a la primera esposa del brujo y a su hija, que siempre fueron insistentes para que yo regresara. Al regresar a mi estado, yo engañé al brujo y nadie sabía nada. Yo contacté a una amiga por Facebook. Ahí volví a hacer redes sociales. Compré un teléfono. Porque cuando estaba en el satanismo, corté todo contacto con conocidos. La gente me dio por muerta muchos años. Cuando me contacté con mi amiga, después con mi hermana, y así poco a poco regresé en el mes de octubre. Y ellos nunca se enteraron, ya que yo quería recuperar a mi hijo. Regresé en el mes de octubre y ellos nunca se enteraron, ya que yo quería recuperar a mi hijo. Y yo sabía que ese señor no me lo daría por las buenas. Después de haber estado 15 días en un pequeño hotel que mi mamá y mi hermana pagaron, fui por mi hijo y no me lo querían entregar. Y pues hubo jalones y etcétera. De esas mujeres, la supuesta hija y la esposa que tenía en México. En ese momento él no estaba en el domicilio. Posterior a esto vino un proceso legal de guarda y custodia de mi hijo. Pero al regresar a casa de mi mamá, ya estando con mi hijo, comencé a tener nuevamente pesadillas. No dormía. Mi hijo me despertaba en las madrugadas y lloraba mucho. Un día platicando con mi abuelita, le platiqué que mis sueños eran recurrentes de que algo me intentaba otra vez ahorcar. Todo era muy frecuente. No dormía bien, tenía mucho cansancio y en una de esas tantas pesadillas se manifestó un ser que no sabría cómo describir. Pero este ser intentaba hacerme daño. Pero yo dentro de esta pesadilla temía muchísimo, porque intentaba pedir ayuda, pero no podía ni hablar. Pero en mi mente, dentro de ese sueño, comencé a decir:
ánimas benditas, por favor, ayúdenme. Estas fueron las palabras que yo mencioné en la pesadilla, ya que ni en los sueños pude volver a pronunciar el Padre Nuestro o algún Dios te salve. Sea lo que sea que intentaba lastimarme, me soltó. Y recuerdo perfectamente cómo mi cuerpo se soltó y pude despertar. Pero me desperté muy asustada, ya que yo temía por mi hijo. Y así fueron sucediendo más sueños. Pero en el 2021 comencé a trabajar y desafortunadamente me contagié de COVID. Esa noche por precaución dormí en la sala, pero esa noche me desperté y no podía moverme. Pero al hacer mi vista hacia atrás, observé una persona en cuclillas, de pantalón negro, tez blanca, cabello a los hombros, color negro, lacio, pero los ojos no eran normales, sino todo negro, pero de igual manera no podía moverme. Pero en este sueño, o no sé si era mi realidad, no podía hacer el Padre Nuestro. Y en esta ocasión mi petición fue al ánima sola y le dije, ayúdame por favor. Y otra vez, esta entidad me soltó y pude comenzar a hacer el Dios te salve y el Padre Nuestro. Pero mi miedo era muy fuerte. En cada pesadilla que tuve, nunca pude hacer el Padre Nuestro o el Dios te salve. Después tuve otra pesadilla y esta vez este ser se acercó y me estaba ahorcando, pero me estaba ya asfixiando y nuevamente no podía clamar el Padre Nuestro. Clamé por mis abuelitos que están en el altar de mi abuelita y creo que no me creerían. Ellos aparecieron. Yo nunca los conocí, ya que ellos fallecieron cuando yo aún no nacía, pero veo sus fotografías. Esta ocasión, cuando ellos aparecieron, inmediatamente este ente o ser o lo que sea me soltó y comencé a llorar porque no podía decir el Padre Nuestro y el Dios te salve. Desde que me di cuenta de esto, mis oraciones hacia las ánimas del purgatorio y al ánima sola no las he dejado. Tiré la medalla del satanismo y ciertamente no voy a misa. En mis pesadillas, que ya son menos recurrentes, no puedo hacer el Padre Nuestro ni el Dios te salve. Y la única manera en que los puedo mencionar es después de clamar por las ánimas del purgatorio. Hasta la fecha sigo pidiendo a ellas y al ánima sola por mi empleo. Mi hijo ha sido protegido y todo va fluyendo. De antemano, muchas gracias por el espacio y el tiempo para leer mi historia. Ojalá le puedan entender y sirva a las personas. Muchas gracias. Y yo nada más quiero concluir una frase. Para las personas dicen que el ánima sola es el demonio. Ni el demonio puede con el ánima sola. Y no hay brujo que pueda con el ánima sola y con las benditas ánimas del purgatorio. Es cierto que el demonio tiene poder, pero Dios tiene más poder que el demonio. Así es que siempre cuando se sientan en peligro y aunque no lo quieran creer, cuando ya no puedan más, digan, ánimas benditas, por favor, ayúdenme, porque el ánima sola también es un ánima y es un ánima bendita porque está en el purgatorio y todas las almas
que están en el purgatorio son buenas y ellas ya están cerca de Dios. Por eso ellas pueden interceder por nosotros. Yo le agradezco a esta persona la confianza que tuvo en enviarme su testimonio e invito a las demás personas a que me envíen su testimonio y como se darán cuenta no voy a mencionar ya nombres. Esta vez sí tuve que decir que era mujer porque estaba embarazada y pues un hombre no puede salir embarazado. Bueno, hasta este momento, ¿verdad? Quién sabe después. Por eso ya voy a proteger, ya voy a hacer los testimonios sin distinción de género. No voy a decir si fue una mujer, si fue un hombre. Así van a ser mis testimonios. Perdón, me equivoqué. Bendiciones.